Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Proteger nuestros bienes más importantes es un paso esencial para crear un plan financiero sólido. Y las pólizas de seguro adecuadas para cada situación van a ayudar enormemente para proteger nuestros ingresos y posesiones. Pero hay muchas opciones de seguro y es difícil determinar qué tipo de seguro realmente necesitamos. Para decidir lo que tiene sentido para nosotros hay que tener en cuenta si tenemos hijos o no, nuestra edad, estilo de vida y los beneficios que ofrece nuestro empleador. Más allá de las circunstancias particulares de cada persona, hay 5 tipos de seguro que la mayoría de los expertos en finanzas coinciden que son esenciales. Seguro del automóvil, de la propiedad, de salud, de discapacidad por tiempo prolongado y seguro de vida, que enseguida te describo en más detalle. Te cuento además que vivir en Estados Unidos durante más de 3 décadas, trabajar en relación de dependencia, tener mi empresa y criar aquí a mis hijos, me ha proporcionado muchas experiencias que no dudo pueden ser valiosas para vos. Hoy por hoy puedo mirar en retrospectiva y contarte lo que me dio resultado y lo que no. Yo ya sé cómo se siente estar en 20 cosas a la vez y entre atender hijos, trabajo, pareja y el hogar, no tener tiempo para nada más. Por eso ahora que mis hijos son profesionales independientes y tengo más tiempo disponible, me dedico a estudiar, a reflexionar sobre lo aprendido y a leer sobre temas que te pueden ayudar a cortar camino y avanzar más rápido. Para poder seguir trayéndote contenido de valor, me ayuda muchísimo con los algoritmos de YouTube si te suscribís a este canal y compartís el video con amigas que necesiten la información. Juntas podemos ayudar a más mujeres en la hermosa tarea de llevar una familia adelante. Vamos a los detalles de cada una de las pólizas de seguro consideradas esenciales. Seguro del automóvil. Es fundamental tenerlo y en la mayoría de los estados es obligatorio. Los accidentes de auto son carísimos. Pueden llegar a $12.000 si no hay personas heridas y cerca de 2 millones si hay alguna fatalidad. Estos costos surgen de gastos médicos y legales, daño al vehículo, pérdidas de salarios y productividad y más. La mayoría de los estados requieren que tengas seguro por responsabilidad, en inglés liability insurance. Esto cubre los gastos de honorarios de abogados, herida o muerte y daño a la propiedad de terceros, cuando vos sos legalmente responsable. Algunos estados también requieren que tengas protección por daños personales o PIP y también cobertura para choferes sin seguro. Estas coberturas pagan por gastos médicos tuyos y de pasajeros relacionados al incidente, sin importar quién tiene la culpa. También cubre accidentes hit and run, donde se desconoce quién provocó el accidente, o los choques con choferes que no tienen seguro. Seguro de la propiedad. Para muchas personas, su casa es la compra de mayor monto. El seguro de la propiedad te protege financieramente ante un siniestro contra la vivienda. Si tenés una hipoteca, el prestamista seguramente que te exige que tengas esta póliza. Pero aun cuando no tengas hipoteca, es buena idea tenerlo. Te protege además por gastos ocasionados por heridos o daños a la propiedad de tus invitados que hayan sido ocasionados por vos, tu familia o tus mascotas. Si alquilás una casa, hay un seguro para inquilinos que es importante, se llama Renters Insurance y en algunos casos es exigido por el dueño de la vivienda. El seguro de la propiedad del dueño protege el edificio y tu seguro de inquilino protege tus bienes personales en caso de robo, incendio u otro desastre cubierto por la póliza. Seguro de salud. Tener buena salud es lo que nos permite trabajar, ganar dinero y disfrutar la vida. Si desarrollas una enfermedad seria o tenés un accidente sin tener seguro, corres el riesgo de no poder recibir la atención médica necesaria o tener que pagar grandes sumas de dinero. Se estima que un 67% de las personas que se declaran en bancarrota indican que los gastos médicos fueron gran parte de la razón. Seguro por discapacidad a largo plazo. En muchos casos, el bien de mayor valor no es la casa, sino la posibilidad de trabajar y tener ingresos. La discapacidad ocurre con más frecuencia de lo que la gente cree. Según la Administración del Seguro Social, 1 de cada 4 trabajadores tendrá un periodo en el que no podrá trabajar debido a una discapacidad.
El seguro por discapacidad es el único tipo de seguro que te paga parte de tu salario si te enfermas o si estás herido y no podés trabajar. El seguro por discapacidad a corto plazo, ofrecido por muchos empleadores, cubre periodos cortos, de unos pocos meses generalmente, según la póliza. Por otra parte, si uno no puede trabajar debido a un accidente laboral, el empleador ofrece cobertura a través de Workers' Compensation o seguro de compensación para el trabajador. Pero Workers' Compensation no cubre por enfermedades no ocurridas en el trabajo, como cáncer, diabetes, esclerosis múltiples y hasta el COVID. Cuando mi esposo fue diagnosticado con leucemia a los 47 años de edad, le tocó recibir beneficios del seguro de discapacidad a corto plazo y al terminar estos beneficios, el de discapacidad a largo plazo. De no haber tenido estas pólizas, hubiera estado sin cobrar parte de su salario durante los 8 años que duró su discapacidad. Seguro de vida. La necesidad de tener seguro de vida varía y cambia con el tiempo. Si la persona es joven y soltera, la necesidad es mínima. Si tiene familia que dependen de sus ingresos para la subsistencia, entonces tener una protección adecuada es crucial. Si sos casado y con una familia al momento del fallecimiento, el seguro de vida puede reemplazar el salario que se pierde, pagar las deudas o pagar por la educación de tus hijos. Si sos soltero, puede pagar por tus gastos funerarios y por las deudas que tengas. El costo de esta póliza de seguro depende fundamentalmente de tu edad y tu estado de salud. Mientras más joven y saludable sos, más barata la póliza. Algunas compañías piden que te completes un examen médico, mientras que otras no, pero estas tienden a ser un poquito más caras. Los seguros juegan un rol importante y simple a la vez. Reemplazan las pérdidas económicas en caso de una catástrofe. Estos 5 tipos de seguro no son los únicos, y en tu situación particular, quizás otros seguros sean también recomendables. Si tenés comentarios, envíamelos en este video. Te leo y te voy a contestar. Me encanta saber tu opinión. Y yo te espero en holafortuna.com con una amplia cobertura de temas de interés para mamás que día a día construyen un gran futuro para ellas y para su familia. Nos vemos entonces. Chao.